¿Qué tal? Soy el historiador José Blas Toledo. Hoy nace un nuevo espacio en este medio informativo titulado Sentimientos del Pueblo en tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Y en esta ocasión entrevistaremos a una verdadera caminante, la maestra María Jesús Ábalos, quien nos compartirá uno de los tantos testimonios que vivió en esa lucha social al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, maestra? Gracias por venir y expresar sus sentimientos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Yo soy la maestra María Jesús Ábalos Sánchez, de origen rural. Y a raíz de ser mi querido y hermoso país México tan rico en lo que se refiere a minerales, a ecosistemas, nació en mí un sentimiento de izquierda cuando yo estudiaba en la Escuela Normal del Estado. En esos años 80, mi tendencia política siempre se inclinó hacia la izquierda. Por lo tanto, a finales de los años 80, surge la figura de AMLO. En este caso, a nivel Estado, como un puesto político en donde tenía que atender a los indígenas, sobre todo de los municipios de Nacajuca, de Centla, en donde pues están más fuertes estos grupos. Claro. Cuando el licenciado Andrés Manuel llega a mi comunidad, la ranchería El Espino, es recibido por un grupo de 3 hermanos, Ábalos García, en este caso, sus nombres, don Román, que en paz descanse, don Pascual, que en paz descanse, y don Marcos. En ese entonces se juntaron 7 personas para que los invitó el licenciado, los conoció y los invitó e hicieron una pequeña plática. A través de que pasaron varios meses, él empezó a realizar más pláticas en la comunidad. Claro. Y ya cuando el número llegó a 10 personas, yo fui invitada y me acerqué. Entonces ya eran 10 las personas y había solo una mujer que era doña Celia Sánchez. Sí, claro. Estas pláticas se daban bajo la sombra de unos guatopes a la orilla del río González. Y desde entonces a mí me interesó la política del licenciado Obrador, porque se preocupaba muchísimo por estas causas sociales de los pueblos indígenas, sí, y que no iban a la par con las acciones gubernamentales que hacía el gobierno. Desde ese entonces, que fueron los finales de los 80, cuando nace el Frente Cardenista de Liberación Nacional, ya empezamos a hacer labor de conciencia desde allá, desde nuestras comunidades, desde abajo, no en la gran urbe. Entonces, desde ese entonces yo me incliné hacia esas preocupaciones del licenciado. Me recibí de maestra y desde el 84 empecé a ejercer mi vocación, y ya entrando a los 90 se iniciaron a formar ciertos comités del Frente Cardenista, que floreció el movimiento que encabezó el licenciado Obrador, y posteriormente, ya con la figura del hijo de Lázaro Cárdenas, de don Cuauhtémoc, de Muñoz Ledo y de otros políticos, nace el PRD ya como partido político, que pues abraza a muchísima gente que estaba decepcionada de las políticas de los gobiernos neoliberales. Claro. Entonces, a raíz de ese entonces, ya en los años 90, cuando el licenciado pues participa para ser gobernador del estado, sí, y le hacen fraude, se evoca a incrementar el movimiento, monstruosamente empieza a crecer el movimiento, y pues ya se va multiplicando el número de seguidores con el licenciado, y empieza a establecer acciones
en las que iba a participar el pueblo y que en algunas participé yo, como por ejemplo cuando se cerraron los pozos petroleros en Centla, cuando se cerró la carretera y que vino el presidente de la República, Ernesto Zedillo, y se dio un encontronazo en Centla. Casi toda mi comunidad participó, los que simpatizábamos con él. Un conflicto muy enorme. Sí, ¿verdad? un conflicto muy enorme en donde se dieron muchas situaciones, porque en ese entonces igual Pedro Jiménez León, priista, pasó ahí por el puente del Guavo a cortar 300 garrotitos, garrotes, y llevaba como 100 pandilleros para enfrentar lo que es el Estado contra el pueblo. Entonces en esos tiempos pues ya la gente venía participando en lo que era la lucha del licenciado Obrador. Lo justo, ¿verdad? Después del gran fraude que le hicieron al competir con el tramposo de Madrazo, se toma Plaza de Armas. Sí. Se tomó Plaza de Armas y pues ahí fueron muchos días durmiendo, y que el pueblo también que participaba padecía muchas cosas cuando vino el desalojo. ¿Cómo supo la autoridad dónde estaban los pandilleros para que los mandara al frente y garrotearan a toda la familia que ahí se encontraba? Porque se estaba luchando contra el fraude que le hicieron al licenciado Obrador. Claro. Entonces, todas esas situaciones vinieron incrementando la simpatía hacia el licenciado Obrador, de tal manera que después de que él ve que ya su movimiento es multitudinario, las grandes concentraciones que ya no solo se daban en Tabasco, sino a nivel nación, y él participa como candidato a la presidencia de la República, pues el gobierno ya tomó medidas muy fuertes, no solo en contra de él, sino en contra del pueblo, porque ya desde que él inicia su lucha con los pueblos indígenas, pues siempre se andaban espiándolos, siempre ya era muy vigilado. Él arriesgó mucho su vida y la sigue arriesgando hasta el día de hoy. Entonces, yo participé en esos mítines en México, protestando, éramos miles de almas. Esa caminata, ¿verdad? Sí, fueron caminatas, y cuando el éxodo, pues el primer éxodo que él inicia desde Tabasco, pues se sufrió, se padeció de todo, lo que es el calor, se padeció el frío, se padeció el hambre, las inclemencias del tiempo, y también se padeció las anomalías del gobierno, porque el gobierno quería detener el movimiento. Entonces, cuando ya llegan pues las candidaturas, porque él participó 2 veces, y que de manera injusta, inmerecida y malévola le quitaron, le hicieron fraude, nosotros continuamos en la lucha, no nos detuvo, y más con él a la cabeza, que no se doblegaba, una persona de un espíritu de amor a las luchas sociales, al pueblo, pues nosotros también teníamos que seguir respaldando esa gran lucha. Al llegar el 2018, pues ya se da el cambio, ¿no? Ya el gobierno no iba a ser tan fácil hacer el fraude, porque ya era una nación entera ya la que aspiraba a un cambio verdadero. A partir del 2018 el licenciado llega a la presidencia de la República, pues gracias a su gran lucha, al gran respaldo del pueblo, que ha sido su brazo fuerte, su gran respaldo de él, pues ya llega a la presidencia, y pues qué felicidad para nosotros. Esa lucha. Sin embargo, esa lucha se ve ya cristalizada en un triunfo. Sin embargo, la oposición, que ha sido siempre desde las décadas de los 90, una oposición egoísta, entreguista, antipatriotas, que vino despojando al pueblo de las paraestatales, de nuestros recursos naturales, le sigue poniendo obstáculos muy grandes al licenciado. Todavía la oposición no entiende que el pueblo ya no los quiere, que su grupo de poder, a base del dinero y a base de la delincuencia organizada que ellos crearon, y que ellos son maestros y que son socios, así, porque es visible para el pueblo
es innegable que el pueblo se da cuenta de todas las malas políticas que ellos han empleado y todas las reformas a nuestra Constitución han sido en contra del pueblo. Ellos están conscientes que el pueblo ya no los quiere, pero no lo aceptan. Entonces esa oposición debe de cambiar, porque con el pueblo no se juega y hay que respetar al pueblo. Y esas causas que el licenciado Obrador ha abanderado y que hoy, al mando de la presidencia, ha hecho aterrizar a los pueblos y las sigue haciendo aterrizar, han venido a dar ese cambio de la cuarta transformación que ya era necesaria, ya se exigía para el bien de cada ciudadano que vivimos en este país. Ya era insoportable tanto secuestro, tanto asesinato. El licenciado no puede acabar ese cáncer de la noche a la mañana, no lo puede acabar, porque esos cánceres se necesita mucho tiempo para que el proceso vaya aterrizando el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, empezando con los que están arriba, los funcionarios. Entonces, yo respecto al trabajo que está haciendo el licenciado desde el día en que llegó a la presidencia, es un trabajo faraónico, es un trabajo admirable, es un trabajo de amor que no cualquiera hace. Entonces, en esos trabajos hay muchos funcionarios que sí le están respondiendo, que sí están caminando de la mano de él, que sí están dando la batalla, pero todavía yo veo que falta. ¿Por qué? Porque muchos neoliberales opositores están incrustados en muchas secretarías. Entonces, esos funcionarios no están permitiendo el cambio, son obstáculos para esa transformación de nuestro presidente de la República. Entonces, se necesita que el pueblo le siga respondiendo, que el pueblo le sigamos dando la mano y que haya una conciencia sobre todo este tipo de compañeros mexicanos que no quieren dejar el poder ni los cargos por todos los beneficios que solo a ellos les llegaban. Maestra, por ejemplo, maestra, usted es una de esas verdaderas caminantes, ¿verdad? Luchadora social. ¿Qué otro testimonio histórico tiene usted que recuerde, ¿no? en ese inicio de esa lucha social? Porque usted es participante de esta lucha social, ¿verdad? ¿Qué otro testimonio nos cuentan para pues este espacio, ¿no? Sentimientos del pueblo, ¿no? Que aquí se expresan los verdaderos caminantes como usted, esos sentimientos. Bueno, pues uno de los que más acontecimientos que a mí me dolió fue cuando lo golpearon, cuando cerramos, nosotros nos tocaba en Centla, cerramos pozos petroleros en Centla y a él le tocó abanderarlos de Nacajuca, cuando llegaron los antimotines y le abrieron esta parte de frente al licenciado, que se veía como le salía la sangre. Pues sí, fue una valentía enorme del licenciado al seguir de pie. Nos dolió mucho eso que el gobierno le hizo al licenciado. Fue doloroso porque querían pues apartarnos de nuestro líder, que nos tenía un porvenir con la bendición de Dios grande para todos los que ahorita están siendo beneficiados. De los puntos importantes, maestra, es que han fallecido muchos, ¿verdad? En esta caminata de más de 40 años, ¿no? Han fallecido muchos verdaderos hombres de hueso colorado, ¿no? Y más que nada usted no tiene el sentir de este saber, de este conocimiento, de esa lucha. Pues fíjese que sí, la verdad, muchísima gente ha fallecido, esos grandes líderes naturales. Mi padre también fue uno de ellos, que cuando empezó el movimiento zapatista, el licenciado dijo que se juntaran despensas para llevársela a esos pueblos indígenas. Mi padre participó, don Román, que en paz descanse, y no solo de la ranchería El Espino, del poblado Simón Sarlá, de los pueblos
de Centra, de los pueblos de Nacajuca y de todos los pueblos de la nación, que con ese gran espíritu de lucha que incentivó el licenciado Obrador. Sí, muchísimos sufrieron y ya muchos murieron, se quedaron en el caminar, pero tiene fruto, tiene fruto su lucha también de ellos, ese gran fruto que hoy están disfrutando muchos mexicanos. Sufrían el sol, ¿no? Calor. Demasiado, hambre, carencias, muchas carencias, como es pues la falta de transporte, la falta de alimento, la falta de dinero. Es más, muchos se enfermaban igual, padecieron, fue una lucha de muchos padecimientos, pero que gracias a Dios floreció el día de hoy, que se concretó pues al llegar nuestro presidente. Por esta razón, maestra, nace este espacio titulado Sentimientos del Pueblo en tiempo de Andrés Manuel López Obrador, precisamente para que todo el pueblo, todos los ciudadanos se expresen pues su sentir, ¿no? Den su sentir, esa verdadera caminata, ¿no? Que expresen, ¿no? En este espacio. Pues le felicito y quisiera terminar, porque antes de eso quiero decirles que eso es lo más importante, la esencia de esa lucha y de dónde nació. Desde nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades rurales indígenas y no indígenas, desde esa lucha que ya fue por décadas, esa es la esencia, lo más importante. Yo le reitero mi felicitación y para terminar quisiera mencionar que felicito la obra faraónica del licenciado Obrador, pero sí también quisiera mencionar que hay ciertos funcionarios que no están cumpliendo con su función y que hay muchas carencias todavía en el sector salud. Muchas comunidades, muchos pueblos están padeciendo la falta de atención, la falta de medicamentos, la falta de equipos para que a la ciudadanía se le otorgue merecidamente una buena atención sobre la salud. Y también hay muchos funcionarios que no tratan bien a la gente en algunas dependencias, no son amables, los tratan de mala manera, le ponen malas caras, no le dan buena atención. Y yo quisiera hacerle esa petición al licenciado Obrador, que cada director de secretarías, cada director de dependencia vea eso, porque hay mucha molestia de muchas personas por esa situación y no se vale. Así que esas personas que nosotros le pagamos con nuestros impuestos es para que nos den un buen servicio, porque precisamente nos metimos a esta lucha para que cambien las cosas, no para que sigan igual. Ya vamos caminando, pero todavía en ese caminar, en este proceso, hay algunas anomalías que se tienen que ir solucionando, se tiene que ir superando eso. Y pues un abrazo para el licenciado Obrador. He sido una política rural, de abajo. Él, quizás yo era chamaca, muchacha todavía, no se acuerda de mí, pero era abajo de un guatope donde él platicaba con nosotros, allá en El Espino, atrás de la iglesia, la ermita católica, al lado del río González. Y él está consciente que eso se dio. Entonces, que siga adelante, que Dios le permita más sabiduría y mucha salud. Y a ustedes, el equipo de esta nueva acción que están emprendiendo, que están floreciendo, mucho éxito de mi parte. Gracias. Y muy agradecida por tomarme en cuenta. Muy amable, maestra, gracias por su sentir. Gracias, maestra. Gracias por todo, por permitirnos escuchar, y le dejo mi número telefónico, el 9934 33 90 96. Gracias por todo.